Hola, buenos días, bienvenidos a todos a mi canal de Física Moderna y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante porque está relacionado también con el tamaño de nuestro universo. Y vamos a hablar sobre el radio de curvatura del universo. Y bueno, antes de nada, si sois nuevos en mi canal, quiero deciros que en particular esta lección es muy fácil de comprender. No vais a necesitar conocimientos muy detallados sobre cosmología o sobre relatividad general porque los voy a explicar, ya sé que muchos dicen que no, pero lo voy a explicar de una manera que se entienda muy bien. Y además creo que va a ser interesante porque os va a ayudar a entender el concepto de curvatura en la gravitación de Einstein. Y de todos modos me gustaría deciros que si queréis aprender los conceptos de los que vamos a hablar en esta lección con mucha más profundidad, que tengo un curso de cosmología en mi canal, Fundamentos de Cosmología. Os voy a dejar un enlace tanto al final de esta lección como en la descripción a este vídeo, y también podréis encontrar en mi canal cursos de relatividad especial y relatividad general desde cero que os ayudarán a entender también muy bien, con más precisión, los conceptos de los que vamos a hablar en esta lección. Bueno, pues permitidme que os diga una cosa y que lo deje bien claro. Actualmente, con los datos que disponemos, el tamaño del universo es desconocido, pero hay ciertas características que nos permite tener ciertas estimaciones en cuanto al tamaño y el contenido, y una de ellas es que suponemos que el universo es esférico y autocontenido. Con autocontenido lo que quiero decir es que consideramos que no hay nada que esté fuera del universo, es decir, que el universo no tiene una frontera que separa el universo de lo que no es universo. Y más que esférico, porque es difícil de hablar de esfericidad tal y como la conocemos normalmente, digamos que tiene simetría esférica. También los datos que tenemos actualmente indican que el espacio del universo posee muy poca curvatura. Lo podemos considerar, entre comillas, casi plano, tal y como lo hemos descrito en el curso de cosmología. Y un parámetro que sí que es importante que conozcamos es la distancia de Hubble. Como sabéis, el universo se está separando, está expandiendo, y la velocidad de separación entre dos puntos del universo depende de la distancia. Cuanto más grande es la distancia, más alta es la velocidad de separación. Y la distancia de Hubble entre dos puntos, por ejemplo este de aquí y el centro en el que nos podemos encontrar nosotros, es la distancia a la cual estos dos puntos se están separando a la velocidad de la luz. Una vez que el objeto que tenemos aquí supere esta distancia, se nos salga de esta frontera que he dibujado aquí de color blanco, la luz que emita ya no nos llegará jamás y por lo tanto habrá desaparecido de nuestro universo observable, lo cual no significa que el universo no sea mayor que la distancia de Hubble. Y la distancia de Hubble es de 1,3 por 10 elevado a 26 metros, que es una distancia absolutamente espectacular. Y en esta lección vamos a introducir el concepto de curvatura, pero un concepto un poquito más clásico que el de las ecuaciones de Einstein, pero totalmente aplicable, que nos va a ayudar a entender el concepto de curvatura aplicado a la gravitación. Entonces imaginémonos que tenemos el Sol aquí, tenemos la Tierra separada a una distancia r. Y ya sabéis, si no habéis estudiado relatividad general, pero tenéis un cierto conocimiento de física newtoniana, que la fuerza de gravitación de Newton es igual a la constante de gravitación, la masa, por ejemplo, la del Sol, la masa, por ejemplo, de la Tierra, las dos masas, y dividido la distancia al cuadrado. Y me gustaría resaltar una cosa. La fuerza que se ejerce es una fuerza de atracción y es proporcional a todo esto.
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los dos objetos. Y fijaos lo que he hecho yo aquí. Aquí he separado la parte que corresponde a las constantes, dado que aquí las masas realmente son constantes, no son variables, son parámetros que nosotros ponemos en las ecuaciones. Esto es una constante. Y sin embargo, esta parte que hay aquí depende de las coordenadas, de la coordenada r que vemos aquí. Y la he separado, y fijaos que es un valor muy interesante. Es 1 dividido r al cuadrado, y esto es muy significativo. ¿Por qué? ¿Qué es 1 dividido r al cuadrado? Vamos a considerar dos esferas. Una esfera más pequeñita y una esfera con un radio más grande. ¿De acuerdo? Ya sabéis que las esferas más pequeñas, conforme más pequeñas sean, el radio sea más pequeño, la curvatura de nuestra esfera, aunque aquí tenemos un círculo, es mayor. Si tenemos una esfera de radio enorme, grandísimo, como la Tierra, si nosotros estamos en la superficie apenas somos capaces de detectar esa curvatura en la superficie. Entonces, si tenemos aquí el radio, ya veis aquí he puesto un radio, aquí he puesto un radio que es mucho más grande, y os propongo una cosa. Os propongo que podemos dar un valor a la curvatura, que vamos a llamar b, que va a ser igual a 1 dividido el radio de esta esfera o de este círculo al cuadrado. Y a esto lo vamos a llamar curvatura gaussiana. Como veis, este es un radio más pequeñito, este es un radio más grande y por lo tanto el valor de b aquí va a ser más pequeño en este círculo que el valor de b aquí. Y por ejemplo, pues si consideramos que b es igual a 1 aquí, pues podríamos hacer los cálculos y ver que el valor de la curvatura gaussiana en este otro círculo pues es más pequeño. Y concluiríamos que este círculo tiene una curvatura más pequeña que este otro círculo. ¿De acuerdo? Yo creo que esto no me ha salido muy bien, quizás el círculo debería ser un poquito más así, más aplanado, considerando este radio. Pero ya veis la idea, cuanto más grande, cuanta mayor sea la longitud de ese radio de curvatura, menor es la curvatura. Y B se le llama la curvatura gaussiana. ¿Por qué es esto importante? Fijaos, podemos, ahora si consideramos ese valor como curvatura, no que lo consideramos, lo interpretamos como una curvatura, podemos poner la ecuación de gravitación de Newton en función de la curvatura. Tenemos aquí la fuerza de atracción de la Tierra, ¿de acuerdo?, con respecto al Sol, y aquí teníamos 1 entre r al cuadrado y lo podemos sustituir por b, la curvatura, multiplicado unas constantes. Por lo tanto, la fuerza de gravitación newtoniana aquí es curvatura. Podríamos considerar como si existiera aquí una esfera, o un círculo en este caso, una esfera de radio r y esto proporciona una curvatura en este punto que podemos dibujar así. Y esa curvatura la podemos representar como proporcional a la fuerza de gravitación. Así que ahora podemos interpretar que la fuerza de gravitación, incluso la fuerza de gravitación newtoniana, es curvatura de una curvatura putativa del espacio que tenemos aquí entre medio. Y esta es una idea intuitiva del significado de un poquito cómo deberíamos interpretar las ecuaciones de campo de Einstein. Y bueno, esta interpretación pues tiene cierto sentido, ¿no? Si tenemos aquí al Sol y tenemos aquí a la Tierra que está muy alejada, la distancia de separación entre el Sol y la Tierra la podemos reinterpretar como si fuera un radio de curvatura gaussiana. Y por lo tanto, cuanto mayor es la distancia de separación, la curvatura gaussiana será menor y la fuerza de gravitación será pequeña. Conforme nos vamos acercando, la distancia disminuye, esa curvatura gaussiana asociada a las ecuaciones de Newton que estamos viendo en este vídeo
pues será un poquito mayor, y al tener una curvatura mayor la asociamos también, como habéis visto en las ecuaciones, con una fuerza de gravitación mayor, y si estamos ya muy cerca, la distancia es muy cercana, la curvatura gaussiana sería 1 dividido la distancia al cuadrado, y por lo tanto podríamos asociar una especie de curvatura como si esta distancia fuera un radio de curvatura en una simetría esférica, y tendríamos asociada una fuerza de gravitación mayor. Lo importante que quiero que veáis es que incluso en las ecuaciones de Newton podemos introducir una especie de concepto de curvatura que se va a generalizar porque es mucho más general, es diferente, no es una curvatura gaussiana realmente, pero ese tipo de concepto es el que juega un papel fundamental en las ecuaciones de campo de Einstein. Funciona bien para una curvatura local, es decir, una curvatura generada por una masa que está contenida en un cierto volumen. ¿Qué es lo que sucede en la relatividad general de Einstein? Bueno, pues simplemente que Einstein sustituye la masa, una masa newtoniana, por una densidad de energía. Entonces la energía estaría concentrada en una zona del espacio, que es la que nos va a generar la curvatura del espacio-tiempo, y es esta curvatura del espacio-tiempo la que nos va a generar esa fuerza gravitatoria. Más bien es la propia curvatura la equivalente a la fuerza gravitatoria. ¿De acuerdo? Pero bueno, matemáticamente es un poquito más complicado, pero yo creo que el ejemplo que he puesto de la gravitación newtoniana es bastante claro. Y evidentemente, conforme nos vayamos alejando, la curvatura va disminuyendo con el cuadrado de la distancia, y la fuerza gravitatoria en estos casos pues va a ir decreciendo. Aquí es más alta, aquí es un poquito más pequeña, y aquí es pues muy pequeñita. En las ecuaciones de campo de Einstein, que tienen esta pinta, olvidaos, aquellos de vosotros que no sepáis relatividad general, olvidaos de los índices. ¿De acuerdo? Los índices indican coordenadas, no os preocupéis por eso. Pero lo que se hace en estas ecuaciones es que vamos a tener aquí como el equivalente de esa curvatura gaussiana. Esto sería el equivalente del parámetro b que hemos calculado anteriormente. Bueno, aquí tenemos el tensor de curvatura de Einstein, y aquí lo que tenemos es también otro término que incluye este lambda mayúscula y que corresponde a la constante cosmológica que introdujo Einstein. Las razones las explicamos en el curso de cosmología y en el curso de relatividad general que tenéis en mi canal. Y de una manera parecida a fuerza es igual a masa por aceleración, pues aquí tenemos 8πg dividido c a la cuarta, y tenemos una cosa que se llama el tensor de energía y momento, que sería el equivalente a la masa que observamos en las ecuaciones de Newton. Y básicamente la manera de interpretar esta ecuación es que en la parte izquierda tenemos un término de curvatura, estos son los tensores de curvatura, de la misma manera que hemos visto con las ecuaciones de Newton, pero es un poquito más complicado matemáticamente. Y aquí lo podemos igualar a una cosa que se llama densidad de energía. Si despreciamos el momento, evidentemente, porque es un tensor de densidad de energía y momento, podemos considerar que tenemos una densidad de energía. Una densidad, es decir, una cantidad de energía concentrada en una zona del espacio. Y por eso ponemos ρ, porque es el símbolo de densidad de energía. Pero la energía oscura es muy diferente. ¿Qué es la energía oscura? Pues nos volvemos a la ecuación de campo de Einstein, y lo que hizo Einstein en su día fue considerar una solución de vacío, una solución donde no hay materia y en principio no hay energía que pongamos nosotros adicional. Y eso significa que el tensor de curvatura de Einstein es igual a 0. Y básicamente, para resumirlo, si se hacen las operaciones,
Si la constante cosmológica no es cero, para que tenga sentido esta ecuación, entonces tiene que igualarse a una densidad que se llama densidad de vacío, una densidad de energía que existe en una situación en la que no estamos añadiendo nada, ¿de acuerdo? Digamos que es un background de energía, una solución de densidad de energía que existe en el vacío, un fondo de energía, que se le denomina ρ con un subíndice 0. Y esta densidad de energía, señoras y señores, se denomina energía oscura, porque su origen es evidentemente oscuro. No se sabe exactamente de dónde viene, aparte de una equivalencia con la constante cosmológica. Podemos decir que la constante cosmológica es equivalente a la densidad de energía de vacío. La constante cosmológica, que está en la parte izquierda, también es una medida de curvatura que está asociada a esa densidad de energía que existe en un universo donde no tenemos ni masa ni fotones. Las dimensiones de la constante cosmológica son 1 dividido longitud al cuadrado, es decir, son dimensiones de curvatura. Entonces lo que podemos hacer es interpretar que esta constante cosmológica es una medida de curvatura, de radio de curvatura que tiene nuestro universo porque tiene una energía de vacío, una energía oscura, un fondo de energía presente que es independiente del resto de energías generadas por la masa o por los fotones. La constante cosmológica se puede interpretar como una curvatura de vacío. Un universo que no tenga nada sí que va a tener algo, va a tener esa energía oscura y hay asociado una constante que nos indica un radio de curvatura que tiene nuestro universo. ¿Pero qué pasa? Como habéis visto antes, las ecuaciones de campo de Einstein están pensadas para una densidad de energía concreta en una zona del espacio, ¿no? Una cosa, pues las galaxias o las estrellas, como veis aquí, están concentrada esa energía en una zona del espacio. Pero eso no sucede con la energía oscura porque está presente en todo el universo. No está concentrada en un sitio, sino que como es una solución de vacío de las ecuaciones de campo de Einstein, está presente en todo nuestro universo y además de manera homogénea y constante. Y lo que es, peor de todo, es que se estima que el 70% de la energía de nuestro universo corresponde a la energía oscura. Es decir, nuestro universo se comporta como si no tuviera nada. La dinámica del universo está controlada principalmente por esta energía oscura, la expansión del universo, etc. Pero esto lo podemos utilizar a nuestro favor porque sería una manera de, si estimamos el radio de curvatura del universo considerando solo la energía oscura, podemos tener una pequeña idea de cómo sería el tamaño de nuestro universo atendiendo a la curvatura, al radio de curvatura. No significa que el tamaño total del universo vaya a ser exactamente igual al radio de curvatura, pero sí que nos puede dar una idea. Así que, podemos hipotetizar que la energía oscura debe causar curvatura. ¿Por qué? Porque realmente está igualada a esa constante cosmológica que tiene dimensiones de curvatura. Aquí tenemos la constante cosmológica, 1 dividido longitud al cuadrado, y podemos hacer una equivalencia como si esta constante cosmológica, que depende de la energía oscura, fuera igual a 1 dividido ese radio de curvatura del universo al cuadrado, siempre y cuando interpretemos la curvatura de la relatividad general como si fuera una curvatura gaussiana, como si fuera la curvatura de una esfera. No tiene por qué ser ese el caso, pero es muy interesante hacer este tipo de cálculos.
Y como la energía oscura está distribuida homogéneamente, no es que esté en una zona concentrada, podríamos pensar que este radio de curvatura podría representar el radio de curvatura del universo completo. Así que lo que vamos a hacer es intentar estimar el tamaño, entre comillas, del universo con la curvatura de la constante cosmológica. Y bueno, tenemos aquí a nuestro universo, aquí tenemos el radio de curvatura, ¿no? Lo vamos a poner por aquí. Y pues como sabemos que la constante cosmológica la hemos igualado, hemos hecho esa equivalencia con el inverso de este radio de curvatura al cuadrado, pues lo único que tenemos que hacer es trabajar con la constante cosmológica. ¿Por qué? Porque sabemos, más o menos tenemos una estimación de su valor en las unidades del sistema internacional. En las unidades del sistema internacional es 1,5 por 10 elevado a menos 52 metros al cuadrado, pero en el inverso. 1 entre metros al cuadrado. O metros a la menos 2, si queréis verlo así. Como sabemos, conocemos el valor, podemos estimar ese radio de curvatura. ¿Por qué? Porque este valor entonces debería ser equivalente al inverso del radio de curvatura al cuadrado. Por lo tanto, es muy fácil despejar este radio de curvatura que, si no me he equivocado, podéis hacer los cálculos, es aproximadamente 0,8 por 10 elevado a 26 metros, que es muchísimo. Así que bueno, vamos a poner nuestro resultado en perspectiva. Si tenemos aquí el universo completo, con toda la materia, los fotones dentro, tenemos la distancia de Hubble, que es 1,3 por 10 elevado a 26 metros, que nos impone una restricción en cuanto a las cosas que nosotros podemos observar. El radio de curvatura que hemos calculado interpretando la constante cosmológica, no es que sea una curvatura, un radio de curvatura, pero lo estamos interpretando como si fuera un radio de curvatura gaussiana, utilizando esa constante cosmológica que nos da información de la densidad de energía oscura de nuestro universo. De acuerdo con esa cantidad de energía oscura, el radio de curvatura gaussiana es de 0,8 por 10 elevado a 26 metros, que si os fijáis es muy parecido a la distancia de Hubble. Es del mismo orden, es prácticamente lo mismo. No es realmente casualidad porque la distancia de Hubble también se calcula utilizando la constante cosmológica. Pero sí que nos indica que esta distancia es una distancia, es un parámetro fundamental para nuestro universo y que, de acuerdo con estos datos, en un universo que solo contuviera energía oscura, os recuerdo que no sabemos exactamente cuánta cantidad de materia o de fotones realmente tiene el universo, si solo considerásemos la densidad de energía oscura, pues tendríamos que asociar un radio de curvatura muy similar a la distancia de Hubble y podríamos decir que este, en teoría, debería ser el tamaño del universo. Pero os recuerdo que muy probablemente el universo tenga varios órdenes de magnitud, incluso más grandes que la distancia de Hubble o el radio de curvatura. Pero yo creo que en esta lección lo que es muy interesante es ver cómo podemos interpretar una cosa como la constante cosmológica y asociarla a un parámetro geométrico, asumiendo que podríamos identificarlo con un radio de curvatura si esta curvatura fuera una curvatura gaussiana de una esfera. Espero que os haya gustado esta lección. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito. Os dejo un enlace al curso de cosmología y otro a una lección que sea de vuestro interés. Muchas gracias, hasta la siguiente lección.